Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy voy a hablarles acerca de la guerra de independencia del Perú, ¿no? De algunas cosas que ustedes no saben de lo que pasó en la guerra de independencia, y también vamos a hablar un poco de la batalla de Ayacucho y algunas cosas desconocidas que pasaron durante dicha batalla. Comencemos de una vez con el video de hoy. A ver, antes de comenzar el video, muchachos, les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué, alguna vez ustedes se han preguntado por qué el Perú fue independizado por extranjeros y no por mismos peruanos? Sí, así es. El Perú fue independizado por una intervención extranjera. Y ahora voy a explicarlo por qué. Ambas corrientes libertadoras que van a venir al Perú, tanto la corriente libertadora del sur como la corriente libertadora del norte, van a estar compuestas por tropas extranjeras, que van a venir al Perú con el objetivo de liberarlo de la corona española. Pero más adelante voy a explicar algo que no se conoce muy bien, que no explican muy bien en el colegio, pero aquí lo vamos a explicar. A ver, ya, todo muy bien. Corriente libertadora del sur, corriente libertadora del norte. Por ejemplo, en la corriente libertadora del sur teníamos a José de San Martín, que era argentino. Teníamos a Bernardo Higgins, que era chileno. Y en la corriente libertadora del norte teníamos a Bolívar, que era venezolano. Simón Bolívar era venezolano. Antonio José de Sucre, que era también venezolano. Y teníamos muchos militares más que eran de origen extranjero. Uno de ellos, por ejemplo, Guillermo Miller, que era de origen inglés. Todo esto, muchachos, tiene una respuesta al por qué el Perú fue independizado por extranjeros y no por mismos peruanos. Resulta que los peruanos de aquella época no mostraban mucho interés en ser independizados de la corona española, como sí mostraron, por ejemplo, como sí mostraron el resto de países de Sudamérica, que ellos sí mostraron interés en independizarse de España, pero el Perú no mostró interés en independizarse de España. Pero para ello vamos a retroceder un poco en el tiempo hasta el año 1810. En ese año se da en el Virreinato del Río de la Plata la Revolución de Mayo, donde el Virreinato del Río de la Plata se levanta en contra de la corona española. Ahora, 6 años después, en el año 1816, Argentina declara su independencia. Hasta ahí todo normal, todo parece estar bien. Pero después había un problema. Para poder asegurar la independencia de Argentina se tenía que asegurar la independencia de los países vecinos, que seguían bajo dominio español. Por ejemplo, la Capitanía General de Chile o el Virreinato del Perú. Eran una amenaza para la seguridad argentina, para asegurar su independencia. Así que era obligatorio independizar al Perú. Por eso es que vinieron extranjeros a independizarlo. Porque independizar al Virreinato del Perú era asegurar la independencia de toda Sudamérica. ¿Y por qué? Porque el Virreinato del Perú era el centro político y militar de todo el virreinato en aquella época. O sea, el Perú en aquella época, sobre todo la ciudad de Lima, era el centro político y militar de todas las colonias españolas, junto también con el Virreinato de Nueva España, que es actualmente México. Pero México tuvo otra independencia diferente, no es igual a la del Perú, la independencia en México. No vamos a hablar de eso todavía. Vamos a continuar con la independencia peruana. A ver, como ya dije, el Perú no estaba muy interesado en independizarse de España. O sea, los peruanos de aquella época no estaban muy interesados en independizarse de España. El Perú prácticamente fue independizado a la fuerza, ya que muchos de ellos eran leales a España. Sobre todo en el sur del Perú. En el sur del Perú, por ejemplo, eran sumamente leales a la corona española. El sur del Perú fue abiertamente realista, le juraron lealtad al rey de España. Y por el otro lado tenemos el norte del Perú, que fue, vamos a decir así, un bastión patriota, ya que en algunas ciudades del norte también se declaró la independencia y también, por supuesto, se declararon patriotas. Pero el sur del Perú y el Alto Perú, actualmente Bolivia, fueron altamente realistas. O sea, ellos eran leales a la corona española y pelearon por la corona española.
Bueno, llega 1820 y la expedición de José de San Martín llega al Perú. Desembarcan en Paracas, todos conocemos esa historia, se dan una serie de reuniones y en 1821 ocurre algo interesante. Cuando José de San Martín llega al Perú, tenía ya las cosas claras de lo que iba a hacer con el Perú, que recién se estaba independizando. Lo que San Martín quería era formar un proyecto monárquico en el Perú y que al Perú lo gobierne una monarquía. Esto, según San Martín, para que el Perú no pierda su costumbre, ya que el Perú había sido siempre un país gobernado por reyes, desde la época del Imperio Incaico incluso. Así que por eso, según San Martín, el Perú no estaba listo todavía para convertirse de estar gobernado por un rey a convertirse en una república de la noche a la mañana. Eso tenía que esperar, tenía que darse un proceso. Y es por eso que la monarquía hubiera sido mejor para el Perú. Al Perú lo que más le hubiera convenido era convertirse en una monarquía constitucional, que hubiera sido perfecto para darle así una especie de pase a la república, pero ya años después. Algo así como lo que pasó, por ejemplo, en el Imperio del Brasil. Entonces, ¿qué le hubiera convenido más al Perú? ¿Una república o una monarquía en sus inicios? Como todos ya conocemos la historia, sabemos de que a inicios de la República el Perú fue un país prácticamente inestable, lleno de guerras civiles, caudillos y militarismos, golpes de Estado y inestabilidad en los gobiernos. Por ende, se puede decir de que lo mejor para el Perú hubiera sido una monarquía constitucional, para que de esa manera se hubiera dado una mejor transición de lo que era la monarquía a la república. Pero como todos sabemos, el proyecto monárquico de San Martín no dio resultados, porque San Martín terminó renunciando a su protectorado y se fue del Perú para nunca más volver. Pero hay una reunión que se da en Guayaquil, la famosa reunión de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Aquí José de San Martín y Simón Bolívar se reúnen en Guayaquil para discutir lo que va a pasar con el Perú. Se desconoce todo lo que hablaron ese día, pero se cree que San Martín en esa reunión le dijo a Bolívar las intenciones que tenía de establecer una monarquía constitucional en el Perú. Pero Bolívar no apoya la idea de San Martín porque Bolívar no era partidario de una monarquía, él era partidario de una república. Entonces no llega a nada las conversaciones y San Martín vuelve al Perú completamente decepcionado y renuncia a su protectorado y se va del Perú. Ya con Simón Bolívar se dan las últimas campañas de la Guerra de Independencia, la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824 y la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 que sellaron la independencia del Perú. Pero he aquí el dato interesante. El ejército, muchos dicen en las escuelas, muchos dicen que el Perú peleó contra España, no contra los españoles. Pero lo cierto es que la guerra de independencia, más que una guerra contra España, fue una guerra fue una guerra entre peruanos. Fue una guerra civil. ¿Por qué? Porque prácticamente el ejército realista estaba compuesto en su mayoría por peruanos y de origen indígena. Es cierto que había oficiales, que había españoles en el ejército realista, pero eran muy reducido, era un número bastante reducido, eran más peruanos los que batallaban en el ejército realista, los que peleaban a favor de la corona española y de la permanencia del virreinato del Perú. Prueba de ello es que hubieron indígenas que pelearon a favor de la corona española incluso después de la independencia del Perú, como por ejemplo Antonio Huanchaca o Agustín Agualongo en Colombia, en Pasto. O sea, el Perú prácticamente fue independizado a la fuerza. El Perú es el único país en Sudamérica que fue independizado a la fuerza y es considerado, a mi parecer, uno de los virreinatos más leales a la corona española. Porque el ejército realista estaba conformado en su mayoría por peruanos. Es cierto, había españoles, pero eran en su mayoría oficialidad y Estado Mayor. Entre los españoles podíamos contar a los generales, al Estado Mayor e incluso al virrey, pero de ahí todas las tropas eran realistas y casi todas eran de origen indígena, que peleaban a favor de la corona española.
Se podría decir que la guerra de independencia en el Perú, más que una guerra contra España, fue una guerra civil, y no solamente en el Perú, sino en toda Sudamérica. Fue una guerra civil entre peruanos realistas que apoyaban a la corona española y peruanos independentistas que querían independizarse de la corona española. Y es por eso de que en la batalla de Ayacucho también hay tropas de diferentes países, como por ejemplo hay tropas gran colombianas, un número reducido de tropas argentinas y un número reducido también de tropas chilenas. Y también pelean algunos peruanos. Un caso conocido de esta pelea, fue de que muchos en la batalla de Ayacucho se reunieron con sus familiares en el campo de batalla. El caso más conocido que se dio fue el de Ramón Castilla. Ramón Castilla, que en ese tiempo era oficial del ejército peruano, del ejército patriota, se encuentra en Ayacucho con su hermano Leandro Castilla, que era oficial del ejército realista. Al terminar la batalla de Ayacucho, ambos hermanos se encontraron en el hospital estando totalmente heridos. Y es ahí donde Ramón Castilla y Leandro Castilla, incluso Ramón Castilla va a llegar a ser presidente del Perú en 2 ocasiones y se va a hacer conocido por abolir la esclavitud y el tributo indígena. Ramón Castilla se encuentra con su hermano Leandro en el hospital, cuando ya había terminado la batalla y estando completamente herido se reúne con su hermano Leandro. Y entonces Leandro le dice a Ramón que se vayan a España, ¿no? Que vayan a España porque allí está todo su futuro en España. Pero Ramón rechazó regresar a España y se quedó en el Perú hasta el día de su muerte. Mientras que Leandro regresó a España y moriría años después, convirtiéndose en general del ejército español. Leandro Castilla, el hermano de Ramón Castilla, tuvo una destacada participación como oficial del ejército español años después de la Guerra de Independencia. Murió en España años después, ¿no? Murió en España Leandro Castilla, el hermano de Ramón Castilla y Marquesado, presidente del Perú en 2 ocasiones. Bueno, así fue la batalla de Ayacucho. Más que una guerra contra España, fue una guerra civil entre peruanos, entre peruanos realistas y peruanos independentistas. Aquellos que querían la independencia de España y otros que querían que siga el antiguo régimen. Bueno, luego se da, pues como todos sabemos, la capitulación de Ayacucho y hay una última resistencia que da el general José Ramón Rodil en el Real Felipe, que va a durar hasta el año 1826. José Ramón Rodil va a ser reconocido como un héroe en España y se le va a dar el título de noble y mariscal de campo por haber resistido heroicamente en la fortaleza del Real Felipe. Y como ya dije, se va a dar un levantamiento indígena a favor de la corona española en el año 1825, que va a ser liderado por el brigadier Antonio Huanchaca y por el coronel Tadeo Choque, los famosos iquichanos de Huanta. Y así fue la historia de la guerra de independencia en el Perú. Bueno amigos, el video de hoy ha terminado. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chao, cuídense, nos vemos. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Buenas noches.